Quiero que pensemos en que Dios quiere nuestra bendición, Dios quiere nuestra prosperidad, Dios quiere nuestra salud, Dios quiere nuestra liberación, pero Dios quiere que la obtengamos a la manera de Él. Diga conmigo, a la manera de Él. Dice aquí que los gentiles buscan, o sea, si usted piensa que los cristianos son los únicos que creen en bendición y en prosperidad y en salud y en estar arriba solamente, no es cierto. También los gentiles, dice aquí que los gentiles buscan estas cosas. Dice, no te preocupes diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Ellos están metidos en el negocio también de buscar sobrevivir, también en el negocio de prosperar, también en el negocio de yo quiero alcanzar y yo quiero poseer y yo quiero estar bien y yo quiero que nada me falte. También ellos lo buscan. Pero dice el versículo 33 que debo de buscar su reino y su justicia. Me gusta cómo lo dice otra versión, dice que hay que buscar la manera de cómo hacer las cosas a la manera de Dios. Cuando dice buscar su reino, quiere decir buscar hacer las cosas a la manera de Dios. Diga conmigo, a la manera de Dios. Es decir, que yo puedo buscar las cosas de diferente manera y también alcanzar, pero es algo que no va a traer bendición a la postre. ¿Por qué? Porque no fue hecho a la manera del Señor. Dios quiere que nosotros busquemos cómo prosperar, pero esa prosperidad debe ser una prosperidad a la manera de Dios, porque esa prosperidad va a honrar a Dios, va a creer en Dios, va a caminar por la palabra de Dios y le va a dar gloria a Dios. Los gentiles buscan cómo prosperar, cómo desarrollar sistemas y estrategias de comercio, de ventas, pero todo eso lo están buscando de alguna manera que excluya a Dios, que excluya al Señor. Es decir, que si hablamos de una confesión positiva y de bendición, los cristianos no somos los únicos que la tenemos. También los de afuera también están teniendo seminarios y enseñanzas y aprendiendo a hablar correctamente y a decir yo creo que me va a ir bien y yo creo que voy a prosperar y voy a trabajar creyendo que voy a obtener la victoria. También ellos. Pero están buscando excluir a Dios en su bendición y en su prosperidad. Ahora, dice Génesis capítulo 2, vaya conmigo a Génesis capítulo 2, porque Dios quiere ello, que nosotros sí creamos la bendición, creamos la prosperidad, confesemos cosas positivas, trabajemos creyendo que Dios bendecirá la obra de nuestras manos, que Dios prosperará. Pero el hombre en la tierra está buscando hacer lo mismo, solamente que sin Dios. Dice Génesis capítulo 2 versículo 7 que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y entonces ese hombre que Dios creó, dice el versículo 8, que el Señor plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Diga conmigo, lo puso allí. Ese huerto era un huerto de bendición, es decir, que desde el principio el Señor dispuso que la bendición y la prosperidad fuera para su pueblo. Desde el principio Dios creó, dispuso que el hombre que él había creado, formado, le fuera bien. No lo puso en una posilga, no lo puso en una choza, no lo puso en un desierto, no lo puso donde faltaran todos los recursos. Lo puso en el huerto del Edén. Dios dijo, mi voluntad es de que él esté bien. Mi voluntad es de que él sea prosperado. Mi voluntad es que él realmente tenga abundancia de vida en todas las áreas, en todas las cosas. Primeramente en su relación con Dios, pero también en todo lo externo también. Y ahí, cuando Dios forma al hombre, lo pone en ese huerto, en Edén, ahí lo pone para que él viviera bien. Diga conmigo, para que viviera bien. ¿Cuántos queremos vivir bien? Debes de querer vivir bien.
El otro día le leía el pasaje de Isaías 1:19, donde 1:18, dice que si quieres y obedeces comeréis. 19, ¿no? No andar atando cabos aquí. Si quieres y obedeces comeréis el bien de la tierra. Pero dice el siguiente versículo, Isaías 1, dice el versículo 20, pero si rehusas y os rebelas, y les decía que el que no quiere y no obedece y no quiere comer lo mejor de la tierra está en rebelión. Y eso es como un padre con un hijo. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Y si tú le dijeras a tu hijo, quiero que vayas a la escuela, hijo. Quiero que estudies. Quiero que te prepares en la vida. Porque yo quiero que tengas un buen trabajo donde puedas vivir bien. Y que el hijo te dijera, no, yo no quiero eso. Colgando los pollos en la pollera, yo soy feliz. Con todo respeto a los que cuelgan pollos, amén. Pero piensa que él te dijera eso. No, yo no quiero eso. Yo no quiero ir a la escuela. Yo colgando pollos ahí en la pollera, yo soy feliz. ¿Qué pensarías tú del hijo que le dices, hijo, por favor, ve a la escuela, estúdiate, prepárate? Yo quiero que tengas un buen trabajo. Yo quiero que vivas bien, hijo. Para que un día tengas una buena casa. No, qué buena casa, ni qué buena casa. Yo ahí abajo del puente puedo vivir feliz. Yo no necesito esas cosas para ser feliz. Hijo, por favor, yo quiero que tú vivas bien. Que estés bien, que no pase las necesidades que mucha gente pasa, hijo. Yo quiero lo mejor para ti. No, yo ahí colgando pollos en la pollera, yo cualquier esquina donde pueda vivir. ¿Lo tomarías como una rebelión? ¿Sí? ¿Sí me entiende? Sería una rebelión. Por eso dice, si quieres y obedeces, comeréis el bien de la tierra. Pero si te rebelas, ¿cuántos queremos vivir bien? Amén. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Como tú deseas que tu hijo viva bien, que se prepare, que viva desahogadamente, que tenga una vida digna en la tierra. Entonces, esa fue la voluntad de Dios ahí en Génesis 2. Dice que lo pone a ese hombre que él creó, lo pone en el huerto del Edén. Dice el versículo 9, que el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Quiere decir que Dios dispuso para el hombre cosas buenas. Diga conmigo, cosas buenas. Cosas de bendición. Dios dispuso para el hombre cosas buenas. Lo pone en el huerto del Edén, y de la tierra hace brotar todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios puso ahí el árbol del conocimiento del bien y del mal, de la bendición y la calamidad. Es la Biblia amplificada. Fíjese que esa dice, la Biblia en inglés, dice que el Señor puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, el árbol de la bendición y la calamidad. Dios puso esas cosas y Él dice, yo quiero que ustedes alcancen la bendición. Entonces los hombres buscan muchas estrategias. El hombre cree que puede prosperar en la tierra sin Dios. Y si hablamos de prosperidad económica, así lo puede hacer. Y puede alcanzar y puede desarrollar estrategias cómo alcanzar, vivir bien en la tierra. Sin embargo, lo está buscando, repito, alejado de Dios y excluyendo a Dios de su vida. Versículo 10 dice, y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en 4 ríos. Dios siempre tuvo abundancia para su pueblo. Dios pone ese Edén y pone un río que riega ese Edén. Versículo 11 dice que el nombre del primero es Pisón. Ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Diga conmigo, donde hay oro. Eso me recuerda a la fiebre del oro. No sé en qué tiempo fue la fiebre del oro, pero obviamente cuando la gente del este se movió al oeste, porque estaba la fiebre del oro, y encontraban en los ríos, en los arroyos, es donde se ponían a buscar y a encontrar, y algunos, no muchos, algunos de ellos se enriquecieron porque encontraron oro, porque el río traía oro. Porque esa agua, ellos buscaban herramientas para filtrar esa agua y extraer las pepitas de oro que podían sacar de ahí. Es un río que traía oro. Y cuando yo veo en la Biblia ahí que dice que este río Pisón
rodea la tierra de Ávila, donde hay oro. Es decir, que el oro no faltaba. Diga conmigo, no faltaba. Porque Adán podía extraer ese oro y esa bendición, pero el río seguía corriendo. Y volvía a ir, y volvía a regresar, y traía más. Yo lo que quiero que me entienda es que Dios nunca propuso calamidad para su pueblo o para su hombre que había criado en la tierra. Nunca. Al contrario, lo puso para que estuviera bien. No solamente traía oro, sino traía piedras preciosas también. Porque dice el versículo, sigue diciendo ese versículo 12, el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay berilio y ónice, que son piedras preciosas. Entonces, imagínense a ese hombre en el huerto del Edén, donde Dios lo pone, donde no tenía falta de nada, donde su única atención tendría que ser caminar con Dios, honrar a Dios, darle gloria a Dios, servirle a Dios. Diga conmigo, servirle a Dios. Por eso nosotros sí creemos en la bendición y sí creemos en la prosperidad y sí creemos que Dios nos quiere bien y que Él está interesado en presionar. Diga conmigo, en presionar. Porque si tú le dices a tu hijo una sola vez, hijo, ve a la escuela y prepárate para que no tengas carencias en la vida, quiero que te alcances un buen trabajo, y nunca se lo vuelves a repetir, ese hijo no lo va a hacer. Pero si sigues presionando, si sigues diciéndole, hijo, haz esto, estoy hablando en términos humanos para que me entienda. Por supuesto, lo más importante es buscar a Dios. Diga conmigo, buscar a Dios. Pero si le pones presión y se lo dices a los 6 años, a los 7 años, a los 11 años, a los 13 años, a los 16 años, y ya a los 17 le ponen más presión. Por eso Dios está presionando. A veces alguien dirá, pero ¿por qué tanto un mensaje de prosperidad y de bendición? ¿Por qué eso se llama disciplina? Diga conmigo, disciplina. Cuando la Biblia habla de disciplina, no solamente habla, hermano, de una corrección corporal, de una corrección física, sino que habla de disciplina como cuando le enseñas disciplina a tu hijo, tiende la cama cuando te levantes de dormir. Disciplina, todos los días. Se viene sin tenderla, hijo, regrésate y tiende esa cama y limpia ese cuarto antes de que salgas de ese cuarto. Y entonces le pones disciplina. Repito, cuando la Biblia habla de disciplina, no solamente está hablando de un castigo corporal, sino de un compromiso, ¿cómo decir esto? Una disciplina, algo que se tiene que guardar siempre. Y por eso Dios lo que hace al presionar y decir yo quiero lo mejor para ti, Él está metiendo una disciplina. Y muchas veces nos regresa a decir vuelve y regresa porque quiero que hagas esto en tu vida de manera que te vaya bien. Que te vaya bien. A veces la gente cuando sale de la cárcel salen disciplinados porque a veces allá los obligaban a tender su cama. ¿Qué cama tendrían? Pero bueno, los obligaban a eso, los obligaban a limpiar, porque tenían la disciplina sobre sus vidas, pero hay una disciplina que Dios quiere que tengamos y que sepamos que Él quiere lo mejor para nosotros. Ahora, dice ahí el versículo que ese río trae oro, trae piedras preciosas. Además, obviamente son ríos de alcance, de largo alcance. Diga conmigo, de largo alcance. Porque dice el versículo 13 que el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Cus estaba lejos. Dice el comentario bíblico que esa era la tierra más lejana al huerto. Entonces rodea toda la tierra de Etiopía, África, toda la tierra de Cus. Dice ahí. Dice el versículo 14, el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria y el cuarto río es Éufrates. Entonces son ríos de alcance. Son ríos, hermano, que van lejos y alcanzan para traer bendición. Yo debo entender que Dios sí quiere que nosotros tengamos alcance en Dios. En Isaías, la profecía dice, extiende tu tienda, alarga tus estacas, porque una tienda o una carpa, como ahora la conocemos, una carpa, pensemos en las carpas que se usan para los circos o que se usaban sobre todo anteriormente para la predicación del evangelio. Las campañas de las carpas usaban estacas para amarrarlas. Y entonces la profecía de Isaías dice que agranda tu tienda, extiende tus estacas, porque Dios sí quiere que tengas y tengamos alcance en Dios. Diga conmigo, alcance en Dios. Por eso no te conformes a un solo lugar.
No te conformes. ¿Sabes hacer algo en el reino de Dios? Busca hacer algo más. Señor, yo quiero aprender más. ¿Sabes hacer algo en la vida? Aprende algo más. No te conformes. Aprende. Estás en tu trabajo, ¿sabes hacer algo? Aprende algo más. Porque el día que recorten personal van a despedir o van a descansar al que menos sabe, al que menos áreas cubre. Pero si tú eres un comodín que te pueden poner en cualquier lugar de la planta y ahí eres bueno. Sabes operar esa máquina, sabes manejar el montecarga, hasta sabes administración en la oficina, mi hermano. Dices, no, yo aquí sé estas cosas. ¿Sabe que en administración hay cosas que se aprenden? Hay cosas que se aprenden. Puedes aprender a llenar papeles. Ahora que están el pago de impuestos, jóvenes, aprendan a llenar pagos de impuestos. Es un buen trabajo. La construcción, la remodelación está de moda el día de hoy en esta área en que vivimos. Ahorita vas con alguien que se dedica a remodelación o a construcción y le dices, quiero que me hagas un trabajo en mi casa, te va a decir, bueno, estamos en febrero, solo para abril. A fines de abril o a principios de mayo, ahorita no tengo tiempo. Mire, mi hermano, si yo trabajara secularmente, yo me dedicaría a eso. Ahorita hay de sobra eso. Ahorita todo mundo está ocupado y no tienes a nadie que te haga un trabajo para esta semana. Todo mundo está ocupado. Aprende algo más. Yo quiero decirte, Dios quiere que te extiendas. Dios quiere que alcances. Dios quiere que aprendas algo más. Nunca se está demasiado viejo para aprender algo nuevo, mi hermano. Nadie dijo amén. Nunca se está demasiado viejo para aprender algo nuevo. Puedes aprender algo. Ahora, dice ahí el versículo 15, que entonces el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Un hombre para que trabajara lo de Dios y a la manera de Dios. Diga conmigo, lo de Dios y a la manera de Dios. Dios puso al hombre ahí para que lo cultivara y para que lo guardara, para que trabajara a la manera de Dios. Por eso yo debo estar interesado, ¿cuál es la manera de Dios de hacer las cosas? ¿Cuál es la manera de Dios? Porque esa es la que va a traer resultado, esa es la que va a traer bendición. Dice el versículo 16, que ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Diga conmigo, para disfrutarlas. O sea, Dios no te quiere metido en un monasterio. Dios no te quiere metido en un rincón donde no gustes de nada. No, Dios quiere que las cosas sean para que las disfrutes. Que haya disfrute en tu vida. Me gusta el versículo de 1 Timoteo. Vaya conmigo a 1 Timoteo. 1 Timoteo 6, 17. Dice el versículo 17. ¿Estamos ahí? 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este mundo, enséñales. De este mundo, esa palabra es esta era. Aún la versión de las Américas, en la bastardía mundo, usa la palabra siglo o esta era. No los ricos que están fuera de la iglesia, porque a eso no les puedo enseñar. Está hablando de los ricos de esta era que son cristianos, que son creyentes. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Diga conmigo, abundantemente. O sea, Dios no es escaso. Dios nos da abundantemente. Pero ahí dice, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Diga conmigo, para disfrutar. Ahí es que lo que Dios te da, disfrútalo. No te sientas mal. No te sientas mal. Sé bendecido, disfruta. Y dice, Señor, te doy gracias. Porque cuando disfrutamos a la manera de Dios, le damos gloria al Señor. Ahora, si volvemos al versículo de Génesis 2:15, dice que el Señor puso al hombre para que lo cuidara y lo guardara. Versículo 16, le dijo, le ordenó. Diga conmigo, le ordenó. Esa versión dice, le ordenó. Le ordenó
le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, el hecho de disfrutar aún es una ordenanza. Dios te dice, disfruta. Es una ordenanza. De todo árbol del huerto podrás comer. Por eso ese versículo de Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros, que no pongan su confianza en las riquezas, sino que vean que la riqueza y todo lo que Dios nos da, nos las da abundantemente. Otra vez diga conmigo, abundantemente. Y dice, para que las disfrutemos. De todo árbol del huerto podrás comer. Dios no tiene problema con que comas bien. Dios no tiene problema con que vivas bien. Dios no tiene problema con que te des gustos a tu manera. Me dijo lo que me gusta lo que dijo Crefo Dólar un día. Dijo, a veces se te antoja un pedazo de pastel después de comer en el restaurante, pero cuesta 15, 18 dólares ese pedacito de pastel, y luego tú solamente quieres la pura probada nomás. Dices, no lo voy a pedir porque quiero un pedacito nomás. Y dice, pues pídelo, pruébalo y déjalo de más. ¿Cuál es el problema? Pero nosotros venimos acostumbrados a acabarnos la comida. Yo tengo ese problema hasta el día de hoy. Inconscientemente tengo ese problema yo. Le digo a mi esposa, sírveme poca comida, hija, por favor. No, ahí deja lo que no quieras. ¿Cuándo lo voy a dejar, mi hermano? ¿Cuándo lo voy a dejar? Yo tengo la costumbre de acabarme lo que me sirvan. Y después estoy arrepentido. Ay, Señor. Ay. Y le echo la culpa a mi esposa, pero pues ella no me pone una pistola en la espalda para que me lo coma tampoco. Pero abundantemente para que disfrutemos. Le ordenó, le dijo, podrás comer de todo árbol. Versículo 17. Le dio un mandamiento, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y yo me pregunté, ¿cuál es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Y entonces me doy cuenta que el mundo tiene estrategias de conocimiento para prosperar, pero sin Dios. Sin Dios. También ellos se levantan en la mañana repitiendo los que les enseñaron en los seminarios de prosperidad, diciendo, este día voy a sobresalir adelante. Tienen un dicho que dicen, ¿cómo dice ese dicho? Sin miedo al éxito, dicen. Hoy, este día me voy con todo y sin miedo al éxito. Ellos han aprendido. Pero es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo sé que es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque excluyen a Dios, porque no honran a Dios, porque no le sirven a Dios, porque no le dan el primer lugar a Dios. Desafortunadamente algunos hermanos ahí en la luna han caído en eso. Han entrado a pirámides, han entrado a organizaciones donde ahora ya ni siquiera son hermanos. Ahora me dijo un día el hermano Trine, dice, ahora se dicen campeón, porque ahí les enseñaron ven campeón, ven para acá. Porque allá nos enseñaron que somos campeones en la vida. Y yo sí lo creo. Pero cuando honramos a Dios, ya conmigo, cuando honramos a Dios. Por eso digo que hay cristianos que han caído en que han dejado el árbol de la vida. El árbol de la vida es para tener vida eterna. Aún después de que el hombre cae, dijo Dios, dijo, saquemos al hombre y pongamos una protección, un querubín con una espada que encendida en la puerta, no vaya a ser que entre y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Pero no les puso restricción al árbol de la vida. Les dijo, no, la restricción es para el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el árbol de la vida pueden comer, pero ellos eligieron el árbol del conocimiento porque era apetecible. Y es que si tú escuchas esos seminarios de afuera que excluyen a Dios, se oyen bien. Son apetecibles. La gente dice, oye, esto está bueno. Esto nos puede sacar adelante. Sí, pero están buscando excluir a Dios. Y yo creo que Dios te quiere bien. Y Dios te quiere en el huerto. Y en ese huerto tiene un río que se hace 4 ríos y te traen oro, hermano, y ahí vas a vivir bien. Y Dios quiere que alcances. Tienes una compañía, extiende la compañía. Amén. Aprende nuevas cosas porque Dios está contigo. Dios te va a dar habilidades. Dile a Dios que te enseñe cómo hacer las cosas si no sabes. Y hasta en sueños te va a enseñar, mi hermano. Tu mente se va a transformar.
Estaba escuchando de un niño que tenía como 12 años, que tenía un problema en el cerebro, y cuando llegó el evangelista a predicar ahí en la administración, lo pasaron para que oraran por él y le dijeron, ¿cuál es el problema? Dijo, pues tiene una deficiencia mental. Así es que no ha pasado en aquellos años, estoy hablando de los años 40 todavía. ¿Qué fue esta experiencia? Dijo, ¿y no ha pasado de primer grado todavía? Ya tiene como 12 años y sigue en primer grado porque él no aprende. El evangelista oró por él. La sorpresa fue que después sobrepasaba a los de su edad. Se levantó, aprendió y aún sobrepasaba a los de su edad, porque Dios es poderoso para abrirte la mente, para darte ideas, para darte cosas buenas. Dios tiene el poder y Él quiere hacerlo. Pero le dijo, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Son las estrategias que el enemigo pone para prosperar, excluyendo a Dios. Me llamó la atención otra cosa de este versículo 17. Porque esa palabra, ciertamente morirás, es la misma palabra que se repite. Simplemente primero la tradujeron ciertamente y la segunda vez la misma palabra la tradujeron morirás. Y el original dice el comentario que en el hebreo lo que quiere decir ahí es muriendo morirás. O sea, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, muriendo morirás. O sea, ese conocimiento empieza con una muerte, primeramente espiritual. Por eso, cuando un hermano se mete ahí y se mete de lleno, lo primero que hace es ausentarse de la iglesia, ausentarse del servicio a Dios, y ahora no tiene tiempo para buscar a Dios, y la muerte, primeramente la muerte espiritual, empieza en su vida, porque empieza a poner primero las cosas externas. Pero si pones primero a Dios, vas a mirar que esa vida va a seguir fluyendo dentro de tu ser, y lo que produzcas externamente va a ser producto de la vida de Dios dentro de ti. La vida que hay dentro de ti va a producir esa riqueza, va a producir esa bendición. Por eso debemos de vivir por la palabra del Señor. Me gusta el lema que tiene el apóstol Germán Ponce en Ebenecer, Honduras, porque su lema de ellos es prosperados por la palabra. Diga conmigo, prosperados por la palabra. Me gusta, porque yo sé que Dios quiere la prosperidad para nosotros, pero a través de la palabra de Dios. Y con la dirección de la palabra de Dios hago mis negocios. Con eso trabajo. Con la palabra de Dios siempre por delante, dándome dirección, dándome luz. Dice que el día que de él comas, ciertamente morirás, o muriendo morirás. Es decir, que ese día que él transgredió, ese día empezó él a morir. Ese día empezó la decadencia en su vida. Dice el versículo, les decía que la versión amplificada, no sé si la tengan en la pantalla, no creo, pero la versión amplificada, cuando dice que el árbol del bien y del mal, dice que el árbol del conocimiento del bien, del mal, de la bendición y de la calamidad. No debes de comer de él, porque cuando comas vas a morir. Entonces, ten cuidado con esas estrategias externas que quieren darte prosperidad y que a ellos también les ha funcionado, pero que no honra a Dios, no pone a Dios en primer lugar. El capítulo 3, versículo 8, dice que, capítulo 3, versículo 8, dice que oyeron al Señor Dios después de que cayeron en pecado. Oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Entonces el hombre debe prosperar por el Señor, debe prosperar por la palabra de Dios, debe prosperar por honrar a Dios, por darle gloria a Dios, debe de prosperar en la gracia y la bendición del Señor. El hecho de que el Señor descendía ahí con ellos, les descendía a enseñar. Diga conmigo, a enseñar. Ahí me agrada la enseñanza. Me bendice la enseñanza. Ahí me gusta la enseñanza porque me enseña cómo prosperar, me enseña cómo caminar en victoria. Es la palabra de Dios
creo en mi corazón se planta fe, fe en Dios. Fe que le da gloria a Dios, que realmente le da gloria a Dios, que reconozco, estoy vivo por el Señor. Tengo vida por Él. Me ha ido bien en la vida porque Él ha sido bueno conmigo. Y cuando al hombre se le llena la boca de decir, a mí me ha ido bien porque Dios ha sido bueno conmigo. Esto provoca que uno esté agradecido con Dios. Camino en victoria porque el Señor me alcanzó. Porque Dios tuvo misericordia de mi vida. Y entonces el Señor bajaba a enseñarles. Porque la gracia estaba con ellos. Y esa gracia, hermano, era a través de la justicia de Dios. Diga conmigo, la justicia de Dios. La justicia de Dios se manifestaba en ellos en el huerto. Vaya conmigo a Romanos 5:21. ¿Cuándo queremos vivir en prosperidad? Necesitas la justicia de Dios sobre tu vida. Porque la justicia de Dios sobre tu vida activa la gracia de Dios sobre tu vida. Y cuando tienes la gracia de Dios sobre tu vida, te va bien donde quiera que vas. Donde quiera que tú vas, ahí está la gracia de Dios contigo. Y vas a ser favorecido. En Romanos 5:21 dice que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine. Diga conmigo, la gracia reine. ¿Cuántos quieren que la gracia de Dios reine sobre sus vidas? Les va a ir bien donde quiera que vayan. O sea, el patrón va a decir, te voy a aumentar el salario a ti, y yo no sé ni por qué te lo voy a aumentar, pero te lo voy a aumentar a ti. Y los demás no les va a gustar, eso es parte. Eso es parte. Cuando Pedro le preguntó al Señor Jesús y le dijo, Señor, nosotros que hemos dejado casas y familia y tierras y hermanos, ¿qué recibiremos? Y el Señor le dijo, recibirán en esta vida 100 veces más, pero dice, con persecuciones. Diga conmigo, con persecuciones. O sea, cuando te vaya bien, nunca va a faltar quien hable mal de ti. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, vas a recibir 100 veces más. Los que han dejado casa, hermanos, padres, hijos, por seguirme a mí, van a recibir 100 veces más en esta vida con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero hay persecuciones. Y entonces cuando la gracia de Dios está sobre ti, porque primero dice ese versículo 21 que reinaba la muerte. Versículo 21, porque así como el pecado reinó en la muerte, es decir, que había un reino de oscuridad, había un reino de pecado que hacía que la muerte reinara. La persona estaba en pecado y a la persona le iba mal, y entonces decían, creo que estoy salado, decían. Y además de algunos fue para que le hicieran una limpia. Quiero que me quiten la sal, dijo. Quiero que me quiten la maldición. Porque el pecado hacía que la muerte reinara, que reinara lo negativo. Y entonces decían que estaban salados porque donde quiera que iban les iba mal. Compraban un carro y el carro se les descomponía. Dijo el apóstol, compraron el circo y el enano creció. Si esa era la atracción del circo, los enanitos. Y qué raro que compró el circo y hasta los enanitos crecieron. Se acabó la atracción. Por eso dicen, estoy salado. Y por eso reinaba la muerte. Por el pecado reinaba la muerte. Pero dice el versículo, sigue diciendo ahí, que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reina. Eso es lo que me agrada, que la gracia reine. Antes a mí me iba mal donde quiera que yo iba. Reinaba el pecado, reinaba la muerte. Pero ahora reina la gracia. Donde quiera que voy, me va bien. Donde quiera que voy, tengo el favor de Dios. Pero para que la gracia reine, dice ese versículo ahí, dice que para que la gracia reine, esa gracia reina por medio de la justicia. Diga conmigo, por medio de la justicia. Entonces Dios quiere que a ti te vaya bien, que tengas buenos negocios, que prosperes, que te rinda lo que ganas. Porque mucha gente tiene testimonio. Yo antes ganaba mucho dinero, el problema es que no me rendía para nada. Nomás lo agarraba y se iba. Pero cuando empecé a honrar a Dios y a servir a Dios, empezó a rendir.
Ahora no sé cómo le hacemos, pero ahora se alcanza, porque ahora está reinando la gracia de Dios. Pero para que la gracia de Dios reine es por medio, dice ahí, por medio de la justicia. Entonces lo primero que necesito es la justicia de Dios sobre mi vida. Y la justicia de Dios es a través de Cristo Jesús, dice ahí. Dice la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna. Y ahí dice mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces lo primero que tengo que hacer es entregarle mi vida a Cristo Jesús. Es lo primero. Porque cuando le entrego mi vida a Cristo Jesús, entonces la justicia de Dios viene sobre mi vida. Soy justo. Diga conmigo, soy justo. Por eso hay cristianos que no les va bien en la vida, porque todavía se sienten pecadores. Todavía se sienten que no alcanzan. Todavía se sienten, es que yo no doy la medida. Pero la Biblia dice que Él me bendijo y que Cristo Jesús se hizo maldición. Vaya conmigo ahí a 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Diga conmigo, nueva criatura es. Ahora diga conmigo, yo estoy en Cristo. Porque usted debe de sentirse y saber que está justificado, que no tiene culpa sobre su vida, porque la gracia reina a través de la justicia. Si usted se siente que es un mal cristiano, que es un pobre cristiano pecador, que nunca está bien con Dios, lo que va a reinar va a ser el pecado y lo que va a reinar va a ser la muerte. Pero si usted sabe que Dios está con usted y que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, dice ese versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Diga conmigo, ese soy yo. Ese soy yo. Porque yo estoy en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Diga conmigo, yo estoy bien en Cristo Jesús. Dijo alguien, dijo Marjánquez, dijo, uno se mira mejor en Cristo que fuera de Cristo. Me miro mejor en Él. Estoy justificado. Estoy perdonado. Y entonces dice el versículo 21, que al que no conoció pecado, a Cristo Jesús, Él no conoció pecado, Él nunca pecó. Sin embargo, murió como pecador. Usted debe de saber que Jesús no murió como mártir. Jesús no murió como mártir, porque si Jesús hubiera muerto como mártir, Él hubiera muerto como santo. Y si Él muere como santo, entonces yo no recibo nada, porque Él murió como santo, Él murió como mártir. Él no murió como mártir, Él murió como pecador. Él murió por los pecados, no los de Él, sino por los míos. Y por eso yo merezco ser perdonado completamente. Por eso yo estoy limpio. Por eso yo estoy justificado. Para que yo obtenga la prosperidad y la bendición que Dios quiere para mi vida, debo de saber que yo he sido perdonado. Y dice el versículo 21. Al que no conoció pecado, dice que a Él le hizo pecado. Es decir, que se hizo pecado por nosotros. Para que fuéramos hechos. Diga conmigo, yo fui hecho. O sea, yo era un tremendo pecador, pero a mí me hicieron justicia de Dios. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y ahora que tengo la justicia de Dios, ahora yo puedo alcanzar todo lo bueno que Dios tiene para mí. Repito, Jesús no murió como mártir. Si Él hubiera muerto como mártir, Él hubiera muerto como santo. Murió como mártir en la cruz del Calvario. No, Él murió como pecador. Él no murió sin culpa, Él murió con culpa, pero no por la culpa de Él, la culpa mía. Y cuando yo creo que Él murió por la culpa mía, entonces yo digo, oye, yo no tengo culpa, yo estoy libre, porque Él llevó mis culpas en la cruz del Calvario. Él murió por la culpa, Él murió como pecador, y entonces yo tengo acceso a lo de Dios. Por eso le leí el versículo de Romanos 5:21, donde dice que por el pecado reina la muerte, pero la gracia de Dios
reina por la justicia. Y para que la gracia de Dios reine sobre tu vida, lo que necesitas es entregarle tu vida a Cristo Jesús. Y cuando le entrego mi vida a Cristo Jesús y recibo de Dios, la justicia de Dios viene sobre mí. Y cuando la justicia de Dios viene sobre mí, ahora tengo acceso a lo bueno. Tengo acceso a la bendición. Y entonces yo merezco. Diga conmigo, yo merezco. ¿Cuántos creemos que merecemos? Porque la gente del mundo está diciendo, no, yo merezco ser próspero en la tierra y a mí nadie me va a detener. Ellos están comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal porque el pensamiento está bueno, pero excluye a Dios. Excluye servirle a Dios. Excluye darle la gloria a Dios. Pero nosotros sabemos que es por el Señor. Amén. Es por el Señor. Ahora, mandamientos. Yo no voy a ser extenso en esto, pero Deuteronomio. Vaya conmigo a Deuteronomio. Porque Dios nos da la opción de elegir. Diga conmigo, elegir. Al hombre le dijo, está el huerto, de todos los árboles puedes comer, pero del árbol del conocimiento y del mal no comerás. Elige no comer. Dios se lo podía haber escondido. Dios podía haberlo quitado del huerto, pero Dios dijo, tú tienes la oportunidad de elegir. Y entonces Deuteronomio capítulo 30, el versículo 15, ¿estamos ahí? Fíjese lo que dice la palabra. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces Dios da elección. Hay camino de vida y hay camino de muerte. Tú eliges. Tú eliges ir y aprender las estrategias del mundo para prosperar en tu vida, o eliges venir a Dios y decirle, Señor, yo quiero recibir la justicia y que tu gracia sea la que me prospere. Recibo fe en mi vida y digo que yo voy a salir adelante y digo que yo estoy bien y estaré mejor porque Cristo Jesús está en mi vida. Amén. Llénate la boca de decir, yo estoy bien y estaré mejor cada día. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido misericordia de mi vida, porque Dios está conmigo, porque soy el cuerpo de Cristo, y al cuerpo de Cristo el diablo no lo debe de tocar. El cuerpo de Cristo está para ser victorioso en la tierra, con poder en Dios. Amén. Y entonces el versículo 15 dice, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 16. Te ordeno hoy, pues te ordeno hoy. Y entonces dice, amar al Señor. Ahí está el camino de la vida. Amar al Señor. ¿Por qué sé que aquel es el árbol del conocimiento del bien y del mal que están usando los del mundo para prosperar? Porque no los llevan a amar al Señor. Te ordeno hoy amar al Señor tu Dios. Te ordeno andar en sus caminos. Te ordeno guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios. Dice, para que vivas y te multipliques. Diga conmigo, multiplicación. O sea, Dios quiere que te multipliques. O sea, Dios sí quiere que tienes una casa, tengas dos. Dios sí quiere que tienes un carro de $1,000, tengas uno de $20,000. No que lo debas, dije que lo tengas. Yo no dije que lo debas. Yo dije que lo tengas, que le creas a Dios. O sea, Dios sí quiere multiplicación. Te pongo delante de ti la vida. Dice ahí, dice, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Entonces, en la vida hay multiplicación, hay bendición y hay posesión. Dice el Señor Jesús en Mateo, dice, no, los gentiles buscan ansiosamente estas cosas. Tú no eres el único. Tú no eres el único. Ellos también andan detrás de eso también. Ellos también tienen seminarios y enseñanzas de prosperidad y también lo tienen. Pero excluyen a Dios. Pero si agarras el mandamiento de amar a Dios, de andar en sus caminos, de guardar sus mandamientos, de guardar sus estatutos y juicios, vas a multiplicarte, vas a estar en bendición, vas a poseer lo que Dios tiene para ti. Versículo 17. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, mira lo que dice. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar. Mire mi hermano,
Si los ángeles del cielo, dice la Biblia que los arrastró el enemigo. Creo que está en Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, ¿qué será? ¿12? Dice el versículo 3, Apocalipsis 12, 3. Dice que entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo, ese es el diablo, mi hermano. Un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, esa es una estructura. Y sobre su cabeza había 7 diademas. Versículo 4, su cola arrastró, pero en el original no dice arrastró, dice arrastra. No dice arrastró. Por eso si usted tiene versión Américas, arriba de la palabra arrastró hay un asterisco. ¿Sí lo mira? Hay un asterisco ahí. ¿Qué significa? Que ese verbo está en un pasado presente. Pasado presente porque no dice arrastró, sino que arrastra. Dice el versículo 4. Su cola arrastró o arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Entonces, fíjese que el diablo arrastra, y por eso ahí en Deuteronomio 30:17 dice: pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar. Mire, mi hermano, no se deje arrastrar. Si te dejas, porque, mire, mi hermano, a veces decimos el diablo hizo, pero no, yo permití. Yo permití que lo hiciera. Como el que dice que se robó a la novia. Pero ella iba por delante, no se la robó porque ella iba por delante. Ella se dejó arrastrar. Dijo, me llevan, y corría más que el otro. Pues. Eso no fue arrastrar. Ella se dejó arrastrar. Dice ahí, pero si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves. Es decir, que hay creyentes en la tierra que están metiendo esas cosas de allá afuera y se están dejando arrastrar y los están sirviendo a esos. Son idolatría. Versículo 18. Si te dejas arrastrar, dice, yo os declaro, versículo 18. Yo os declaro que ciertamente pereceréis, porque van a alcanzar la victoria, pero no para siempre. Sigue diciendo, no prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vas. O sea, sí lo van a alcanzar, pero no van a prolongar los días en esa tierra de abundancia, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Versículo 19. Mire lo que dice. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte. Recuerde que el árbol del conocimiento del bien y del mal es el conocimiento de la bendición y la calamidad. Pongo ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces la bendición es para nosotros, diga conmigo, es para nosotros, pero también para nuestra descendencia. Si yo elijo comer del árbol de la vida y decir, Señor, yo sí creo en la bendición. Yo sí creo, porque si yo no creo en la bendición, yo estoy en rebelión. Repito, es como el hijo que tú le quieres decir, hijo, yo quiero que vivas bien. No quiero que andes con necesidades en la vida, hijo. No quiero que tengas los problemas que mucha gente tiene y que el hijo diga, no, yo no quiero eso. No me interesa. Es una rebelión contra ti. Yo sí creo en la bendición. Yo sí creo en la prosperidad. Yo sí creo que Dios tiene lo mejor para tu vida. Pero no a la manera del mundo, sino la bendición de manera que se le da gloria a Dios. Y esa bendición va a ser para mí y para mi descendencia. Va a ser para ti y para tu descendencia. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Versículo 20. Amando al Señor tu Dios. Diga conmigo, amando al Señor. O sea, la Biblia dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. No el dinero. Diga conmigo, no el dinero. No, porque si el problema fuera el dinero, entonces Dios no le diera dinero a nadie.
El principio de todos los males es el amor al dinero. Y el amor al dinero es alejarse de Dios y agarrar lo más que se pueda. Dijo alguien, la definición de la avaricia es agarrar todo lo que puedas, meterlo en un bote y sentarte arriba del bote. Esa es la definición de la avaricia. Pero cuando pienso en que Dios bendice, claro, a los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros, que no pongan su confianza en la riqueza, las cuales son pasajeras, sino que sean prontos para compartir y que sepan que lo que Dios nos da es para que disfrutemos. Así es que repito, Dios no tiene problema con que tú disfrutes. Dios no tiene problema con que tú cargues un buen carro, mi hermano. Crefo Dólar dice que a él la iglesia le compró un carro, la iglesia. Ellos quisieron, es una iglesia grande por supuesto, ellos se cooperaron y le compraron un Rolls Royce nuevo. Y él andaba feliz en su Rolls Royce. Pero empezó a escuchar las críticas por todos lados, por las redes sociales, por todos lados. Ese pastor no debe andar cargando ese carro, y dice que eso le pudo más. Y dijo, vendan ese carro y pongan el dinero en la ofrenda de la iglesia. Véndanlo y pónganlo en la ofrenda. Y después Dios le habló, ¿por qué hiciste eso? No soy libre de bendecir, no soy libre de dar al que yo quiero. Entonces se paró y le dijo, búsquenme ese carro. Encuéntrenlo y páguenlo, no importa lo que cueste. Le encontraron el carro, lo volvieron a comprar y después dice que hasta le quitaba el toldo al Rolls Royce y pasaba en el banco hasta riéndose de la gente. Dijo, ya no me voy a avergonzar de las bendiciones de mi Dios. No puedo avergonzarme de las bendiciones de mi Dios. Son para que yo disfrute. Son para que yo viva bien. Dios no tiene problemas con que vivas bien. El problema de Dios es que la gente busque alejarse de Dios y no honre a Dios. Y busque estrategias de crecimiento y de bendición y de prosperidad sin darle la debida gloria a Dios. La verdadera riqueza viene a través de la palabra de Dios. Esa es la verdadera riqueza. Amando al Señor, dice ese versículo 20, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, allegándote a Él, dice, porque eso es tu vida. El Señor debe ser nuestra vida antes que todas las cosas. Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué quiere Dios? Que estés bien, que tú obtengas la posesión que Él tiene para ti. ¿Qué dice? Mira, de todos los árboles del huerto puedes comer. El árbol del conocimiento del bien y del mal no, porque yo te voy a enseñar cómo prosperar. Pero repito, las estrategias allá afuera que excluyen a Dios se miran buenas también. Y Eva miró que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Y entonces tomó y comió y le dio también al marido. Y cuando Adán comió y ella comieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y Dios bajó a enseñarles como todos los días, a platicar con ellos, a enseñarles que vivieran por la palabra de Dios, que siguieran viviendo en victoria, en un jardín. Pero aquellos se escondieron. Y cuando los llamó dijeron, ¿dónde están? Dijeron, te escuchamos y nos escondimos porque estamos desnudos. ¿Quién les avisó que estaban desnudos? ¿Acaso comieron del árbol que les dije que no comieran? Y como para echarnos la culpa somos buenísimos. La mujer que me diste. Y la mujer dijo, no, la serpiente. Y entonces Dios maldijo a la serpiente. ¿Y sabe qué otra cosa? No maldijo solamente al hombre, maldijo la tierra. Vaya conmigo a Génesis 2. Maldijo la tierra. Uno dice, ¿qué culpa tenía la tierra? Pero la tierra fue la que trajo la maldición. Dice el capítulo 3, versículo 17. Génesis 3, 17. Dice que entonces dijo a Adán, ¿estamos ahí? Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido, porque esto hizo, escuchó la voz de su mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, dice, maldita será la tierra. Y yo dije, ¿qué culpa tenía la tierra? La tierra no pecó.
pero la maldición alcanzó la tierra. Maldita será la tierra, dice, por tu causa. Entonces dice, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Esto es lo que el hombre en pecado vive en lo natural. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por eso, si alguien cree que entre más pobre soy, más en bendición vivo, no es cierto. Alguien dice, es que Jesús fue pobre. No es cierto, él no fue pobre. Es que él era pobre y por eso nació en un mesón. Él nació en un mesón porque no había lugar. Perdón, nació en un pesebre porque no había lugar en el mesón. No porque fuera pobre, al contrario, cuando nació llegaron los reyes del oriente y abriendo sus tesoros le dieron oro, incienso y mirra y en abundancia. Si alguien cree que entre más pobre soy, más santo soy, no es cierto. Dijo un pastor, eso no es santidad, eso es ignorancia. ¿Es verdad eso? Dice, pobre, mira aquel pastor, ese sí es santo, ese pastor carga un carro bien viejito. Eso no es santidad, eso es ignorancia. Dios quiere que estés bien. La pobreza es maldición. Si alguien no cree que la pobreza es maldición, lea estos versículos que acabamos de leer. Dice, la tierra será maldita, con trabajo comerás de ella. Espinos y abrojos te producirá. Comerás las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Entonces, la pobreza es una maldición. Y ahí estuvimos todos. Y estamos siendo libres. Y estamos creyéndole a la palabra de Dios que la pobreza es una maldición y que la bendición viene del Señor. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque Dios quiere enseñarnos. Dios quiere que vivamos por su palabra. Dios quiere que vivamos porque tenemos fe en el corazón. Dios quiere que vivamos porque la gracia de Dios reina en nuestras vidas a través de la justicia que viene a nosotros mediante Cristo Jesús. Yo soy justo. Diga conmigo, yo soy justo. Yo tengo la vida de Dios. Señor, te doy gracias y te bendecimos y te damos la gloria y la honra. Aquel cántico, yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Gloria a Dios. Gloria. Oh, aleluya. Gloria a Cristo. Decláralo. Ese cántico me gusta porque yo soy lo que Dios dice que soy. Sí, Señor. Repítelo. Decláralo. Al Señor. Me encontró en mi perdición su amor por mí. Decláralo. Oh, su amor por mí. Dilo libre. Libre soy en él. Libre en verdad. Soy hijo de Dios. Si lo soy. Sí. Libre soy, él me rescató. Su gracia en mí. Aún siendo yo pecador, él murió por mí. Sí, él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, y hoy para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Decláralo. Yo soy lo que Él dice que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy.
escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy. Libre soy en Él. Libre en verdad. Soy hijo de Dios. Si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios. Si lo soy. Dilo, escogido. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy. Libre soy en Él. Libre en verdad. Soy hijo de Dios. Si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios. Si lo soy. Libre soy en Él. Libre soy en Él. Libre en verdad. Soy hijo de Dios. Que se llene tu boca de decirlo, confesarlo. Sí, Señor. Sitio hay para mí. Soy hijo de Dios. Si lo soy. Sí, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. Gracias porque tenemos la bendición de elegir servirte, honrarte y glorificarte. Señor, te damos gracias porque eres tú el que va por delante en nuestras vidas. Señor, te bendecimos y te glorificamos.